¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un tema que cobró mucha relevancia, mayor relevancia desde el año pasado, cuando México se encontraba en negociaciones con Estados Unidos y Canadá para firmar un nuevo tratado de libre comercio. Las negociaciones estuvieron acompañadas de las declaraciones nada afortunadas, por cierto, del presidente Donald Trump, así como de incrementos en los aranceles para ciertos productos y nuevos impuestos para otros. Pero, básicamente, para entender por qué existen estos aranceles y qué propósito tienen las aduanas, pues es conveniente realizar un recorrido histórico, empezando por la época prehispánica, en donde ya existía una intensa actividad comercial entre los distintos pueblos mesoamericanos. Además del trueque, pues poseían sistemas de valor y medida empleados en el intercambio de mercancías, y así como ahora ocupamos billetes, monedas, cheques, hasta bitcoins, ellos usaban pequeños carrizos rellenos de polvo de oro, plumas de aves preciosas, semillas de una especie de cacao, etc. Estos elementos eran reconocidos en toda Mesoamérica, donde los tianguis o en las plazas de mercadeo pues estaban sujetos a reglamentos estrictos, cuyo cumplimiento estaba regulado por inspectores especiales. Las culturas dominantes, como la mexica, exigían a los pueblos dominados el pago de tributos e imponían una organización comercial, pues abarcando grandes distancias. Y es precisamente este intercambio de productos de la región con los de otros pueblos situados más allá de las fronteras mexicas, a lo que se llamó Pochteka o Posteca. En Tenochtitlan o Tenochtitlan podían adquirirse pescados y mariscos frescos de la zona, por ejemplo, del Golfo, o textiles y plumajes del área del Petén. Incluso el esplendor del mercado de Tlatelolco fue registrado en las crónicas de muchos conquistadores españoles, sobre todo de Bernal Díaz del Castillo. Ahora, posteriormente, hablando del comercio, vámonos a España. Ahí con sus colonias se comenzó con la expedición de las Reales Cédulas de 1509, 1514, 1531 y 1535, que legitimaron el monopolio mercantil del país ibérico con los territorios conquistados. Fue entonces cuando se instalan en la Nueva España, acuérdense, las famosas casas de contratación, que eran, pues instituciones creadas con el propósito de controlar y fiscalizar el comercio y la navegación entre España y las Indias. De hecho, es en Veracruz, 1551, en donde se inicia la edificación de las primeras instalaciones portuarias, justamente por este comercio. El comercio con Oriente se inició en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se instituyó la ruta mercantil, importantísima para el crecimiento y desarrollo de México, entre Acapulco y Manila, porque las islas Filipinas pues también formaban parte del virreinato de la Nueva España. Ahora, 1593, Felipe II, pues por medio de una cédula real, ordenó restringir el volumen de la carga comercial para limitar las mercancías no filipinas, llamados productos de la China, para evitar daños al comercio español. Es decir, restrinjo lo que entra de China para que entonces yo pueda darle beneficio a lo que sucede y lo que se hace en España. Ahora, curiosamente, en el puerto de Manila no se realizaba ningún control de los embarques, así que la revisión aduanal se efectuaba en Acapulco. No, esto es un tema, porque ahí se establece el llamado derecho de almojarifazgo. Sí, escuchaste bien, almojarifazgo, que es el famoso impuesto a la importación. La importancia de este impuesto fue tan grande
que la corona española dicta varias cédulas reales, decretos, ordenanzas, desde 1532 hasta 1817, que regulaban la entrada y salida de mercancías. Incluso ya existían franquicias diplomáticas para la introducción de mercancías. Ahora, en el puerto de Acapulco, el tráfico comercial pues se llevaba a cabo mediante esporádicas ordenanzas y cédulas reales. Pero para 1702 se elaboró el primer reglamento para las actividades comerciales entre Filipinas y la Nueva España. 1728. Un virrey, el virrey Casafuerte, expide una cédula para que ninguna de las mercancías que ingresaban al puerto de Veracruz pudieran bajarse a tierra sin el consentimiento del oficial de justicia o regidor. Y la pena por incumplimiento era, pues claro, te decomiso los productos. O los revisas o te los quito. Alégale. El establecimiento de la Real Aduana del puerto de Acapulco se verificó hasta 1776. Y 10 años después, más o menos, por ahí del 1790 y tantos, se constituyó el Consulado de Comerciantes de Veracruz, la primera asociación gremial de este ramo, porque entonces eran los primeros miembros que contribuyeron a realizar mejoras al puerto y a la ciudad. Que llegara más mercancía, pero que también pudieras revisarla más rápidamente, y una cosa es que llegue y otra cosa es que la bajes, ¿eh? Necesitas los aparatos necesarios para bajarlo, y eso no es tan sencillo. Ahora, si hablamos del primer documento legal del México independiente, se trata del Arancel General Interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio, publicado 5 de diciembre de 1821. Pues este nombre tan largo, así, Arancel General Interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio, ¿qué significaba? Bueno, con este documento se designan los puertos habilitados para el comercio, se especifica el trabajo que debían realizar los administradores de las aduanas, los resguardos, las visitas, y trae ese documento las bases para la operación del arancel, estableciendo que los géneros, la mercancía de importación prohibida y las libres de gravamen quedan a criterio de los administradores de las aduanas. Ahí viene la sección de aduanas que estaba adscrita a la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. Y 10 años después, estás hablando 1831, México firma, pues por decirlo así, su primer tratado amistoso con Estados Unidos en materia de comercio internacional. Después, por disposición presidencial, se crea y digo hasta porque fíjense, se tardaron muchos años, casi 100 o más, hasta 1884, donde se crea en México la aduana. Sí, la aduana de México, instalada en el antiguo edificio de la Casa de Contratación y de la Real Aduana, allá en Santo Domingo, en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo. Llega el siglo XX. Se constituye por decreto presidencial la Dirección General de Aduanas, conformada por 6 secciones. Luego, 1913, se firma el decreto por el cual se crearon 8 secretarías de Estado para el despacho de los negocios administrativos. Claro, entre ellas 2 muy importantes, la de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio. Secretaría con atribuciones sobre aranceles de aduanas marítimas y fronterizas, vigilancia, impuestos federales y otros conceptos. Ahora, 3 años después, fíjense, fue hasta 1913, donde se estableció más o menos organismos que entonces pudieran publicar la nueva tarifa de aranceles,
en la cual el único producto prohibido que no podía por nada del mundo llegar a México era el opio. Además de reducirse los gravámenes a los artículos de primera necesidad. Pero para los de lujo, no, hombre, el aumento del gravamen era exorbitante. México se incorporó en 1986. Fíjense cuánto. Por eso cuando decimos Salinas, pues lo vemos como hay aquí bien cerquita. O el mero petatero Ildefonso Guajardo, que de verdad gracias a él y a un gran equipo se logró la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Pero estamos hablando hasta ahora. Esto antes no había. Fíjense, 1986 se incorpora en México el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y llega en 1988. Pues, ¿en qué año naciste, Emilio? Yo en el 67. No había un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No, el acuerdo que es el famoso GATT, al que te estás refiriendo, el Acuerdo General sobre Aranceles, el GATT, en el que México se incorpora en el 86, que es prácticamente el antecedente del Tratado de Libre Comercio. Pero si tú te acuerdas, No la había gente nada. que más o menos está en nuestra edad, se acuerdan que por eso teníamos un problema con el asunto de la fayuca, por ejemplo, en Pues cuestión de claro. entrega, porque en México no entraban ese tipo de productos. Y los que entraban eran por las aduanas fayuqueras. Pues. Exactamente, entonces tenías que ir a Por la Tepito. Por esta historia que les cuento, porque las aduanas eran independientes, por decirlo así, de rendirle cuentas a nadie. Entonces había administradores de las aduanas que hacían lo que ellos querían. Pues y claro era que contrabando. Era y ahí, contrabando. Y ahí viene la campaña que hace famoso ahí en la época de López Portillo, que decía, dele la espalda al contrabando. No compre fayuca, ¿no te acuerdas? Bueno, imagínense, no había... Vaya, tú llegabas y veías en los anaqueles de los supermercados, tiendas de abarrotes, tenías mucho producto mexicano, no tenías un gran tema de productos ni chinos, ni japoneses, No, ni nada. peruanos, ni mucho menos gringos, nada. Tenías lo de la fayuca. Pero después, ¿qué pasa? Llega 1988, se arma el Consejo de Cooperación Aduanera, que entonces así se facilita el comercio internacional y pues ya se puede hablar de poder establecer un TLC en su momento y otros tantos. Hoy tenemos comercio con China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Perú, Colombia, Brasil. Pues hoy tenemos pues comercio con muchas partes del mundo, con Japón, en fin. Sí, Entonces, fíjate el recorrido histórico del comercio internacional. Esto está en pañales. Pues si estamos hablando de 1988, que ya no es fayuca. Sí, que ya no es fayuca. Entonces hoy podemos entender un poco más. Por eso la complejidad de los impuestos de importación, por eso el tema de los aranceles, por eso son tan importantes los tratados de libre comercio entre las naciones. Pero insisto, hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué significa el Made in China, el Made in México, Made in US, Made in Vietnam? Sí, ¿no? y lo que implica que México, por fin, en esta globalización que se da en el gobierno de Carlos Salinas, pues puede entonces empezar a escalar y no solamente voltear a Estados Unidos, que en este caso era México, o sea, que nosotros ni sabíamos que existía Canadá, por ejemplo, que gracias a este acuerdo comercial, pues ya empieza a tener México una visión con el norte, pero que gracias también a este tratado comercial ya empieza a firmar a partir de ese momento con 14 países diferentes Claro. con los que no tenía. De eso vamos a hablar, ¿no? De comercio internacional. Internacional. Y de los acuerdos que México tiene a nivel mundial con los diferentes países y cómo se ha beneficiado. Oye, y vienen dos mujeres, eminencias, ¿eh? Así que no le cambien. Pie derecho. Empezamos. Quiero saludar a dos mujeres que de verdad, digo no por echarlas a andar, pero no haya cuál irle. Yael Gutiérrez, son picudísimas, licenciada en Relaciones Internacionales,
Tienes especialidad en mercadotecnia política y estudios de opinión pública, tema de ciencias políticas, directora de Comercio Exterior e Información de CGS México. Está la maestra Malka Nobrigot Kleiman. Malka Nobrigot Kleiman, licenciada en Derecho, fíjense esta mujer, investigadora invitada en Harvard, una especialidad en gestión de proyectos por la Universidad de Georgetown en juicios además orales, asesora de asuntos internacionales de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Bueno, México y sus acuerdos comerciales, el tema el día de hoy, que me parece no hay mejor exposición que la que ustedes van a hacer aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo está hoy, Malka, Yael? ¿Cómo está hoy el tema de los acuerdos comerciales con México? ¿Con quién sí y con quién no? Ok. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Fernanda. Buenas tardes. Pues está caliente, ¿no? Teníamos la noticia de lo que estaban diciendo de los nuevos aranceles a los productos con países que no tengan tratado de libre comercio. Entonces es un tema que es bastante interesante, ¿no? Porque estábamos el año pasado con un discurso de firmemos el TECMEC, ya va a entrar el TIPAT, unas renegociaciones del Telecuem, un poco del Teleaelc, y de repente ahorita ya tenemos la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer una protección a ciertos productos con la imposición de aranceles, ¿no? Entonces, pues muy interesante, la verdad es que... A ver, tradúcenos, Yael, porque acuérdate que no todos somos expertos en el tema. Entonces, ¿qué significa? ¿Que lo hecho en México va a tener aranceles y pueden o no comprarlo? No, que lo que se va a importar, que es como la introducción de mercancías al territorio nacional, van a tener, un arancel es un impuesto, un pago adicional, ¿no? A lo que vale la mercancía. Perfecto. Entonces, que todos los productos que entren al territorio nacional van a tener ese impuesto a cubrir, por supuesto se tiene que pagar la persona que lo importe, y entonces va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces, eso que va a hacer va a proteger la industria nacional y va a ayudar a que la industria nacional pueda tener como que un fortalecimiento. ¿Y es un buen camino, Yael? Para México sí, probablemente comercialmente no. O sea, la verdad es que la tendencia mundial en el tema de impuestos es la disminución o la eliminación de estos. Entonces, la verdad es que yo dudo que mundialmente se vea bien, pero bueno, es parte de lo que los tratados hacen cuando tú los firmas, ¿no? O sea, la firma de un tratado de libre comercio es efectivamente poder quitar los aranceles para que las mercancías que vengan pues sean equitativos en lo que está en el territorio nacional. Hablando, Malka, de competencia, de globalización, ¿qué significa esto que está diciendo Yael Gutiérrez? A ver, yo creo que está sucediendo algo internacionalmente. Es un péndulo. Por una parte teníamos un movimiento que buscaba hacer acuerdos comerciales. Estoy hablando de un movimiento internacional. Y después siempre hay estos movimientos pendulares en asuntos internacionales, al igual que en arte, al igual que en muchas cosas. Y el péndulo ahorita está en retraerse, en cerrarse, en quizá proteger lo suyo, Make America Great, o sea, lo mismo nosotros, pero creo que, a ver, yo estoy ahora en mi sombrero de la Ciudad de México. Creo que las ciudades van a apuntalar algo distinto. No podemos retraernos del mundo, el mundo es globalizado, el mundo está basado en cadenas de producción. Podemos tratar de proteger nuestros productos, está bien, pero también hay que jugarle. Y además la economía está cambiando, el mundo en 10 años más va a cambiar terriblemente, las industrias, va a haber un movimiento disruptivo con las nuevas tecnologías. Y además, ¿qué estamos protegiendo? Esa es una gran pregunta. ¿Qué estamos protegiendo? Tenemos dos retos muy importantes en México. El primero es mudarnos a cadenas de valor que tengan más valor y que sean nuevas en esta nueva economía. Y la otra es insertarnos. Las cadenas de valor tienen diferentes segmentos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la automotriz hay quienes ensamblan, como nosotros, hay quienes tienen la parte intelectual de concebir a un auto, la parte de diseño, la parte de tecnología. Nuestro gran reto es movernos a segmentos de cadenas de valor que no sean tan fácilmente sustituibles con la automatización. Y yo creo que eso es un reto que tenemos que asumir. A ver,
tenemos diferentes estados que están protegiéndose. Creo que la tendencia es quizá jugar en grupo, mucho más, jugar en bloques. Tenemos el TLC, hay que fortalecerlo, no creo que hay que retraerse ni estar compitiendo entre nosotros. O cualquier tratado, O cualquier tratado. Asia está jugando en bloque. China lo que quiere es crear un bloque incluso más amplio, en parte liderado por ella. Entonces, creo que la tendencia es jugar en bloques y fortalecerse y complementarse. Si tú ves la concepción de la Unión Europea con Robert Schuman, la idea es, a ver, Inglaterra, pues tú no produces muy buenos vinos, no vas a competir con los vinos de España y Francia. Yo te mando vinos. A ver, yo te mando vinos, tú qué eres me bueno para mandas? otras cosas, ¿no? Compitamos todos en bloque hacia afuera, produciendo lo mejor que podemos cada uno de nosotros. A ver, lo que yo entiendo sin ser experta como ustedes, Yael Gutiérrez y Eres experta, Malca Fernanda. Come Malca on. Obregón. Come on. Mira, come on. Come on, come on. Lo que entiendo y que me brinca mucho es lo que resumo es o una cosa o la otra. O vemos hacia afuera o vemos hacia adentro, pero que no se pueden ver ambas. Sí. Sí. Es decir, si tú tienes, como México, que una buena noticia es el libre comercio, la cantidad de tratados que hay entre México, Estados Unidos, Canadá, China, en fin, otras partes, hasta Perú, ¿no? En fin, Exacto. todo lo que tenemos en el mundo me parece que está maravilloso. ¿Cómo le hacemos para lo hecho en México, poderlo potenciar y que quien sea la mano de obra de eso hecho en México también goce de una ganancia? Es decir, ¿por qué le voy a poner al ron de Puerto Rico, que llega a México, un arancel, un impuesto mayor, y voy a ayudar al tequila a salir adelante? ¿Por qué no los dos? O sea, ¿por qué una cosa o la otra? Justo ¿Cuál es el fondo de esto? creo que es lo que Malca decía. La tendencia mundial era firmar tratados de libre comercio, ¿no? Y ahora las tendencias son en bloques. O sea, lo que tú eres fuerte para unas cosas, que es lo que pasa con la Unión Europea. Yo te ayudo. Que lo que ha pasado, se trata de hacer con el TPAT, es para lo que tú eres fuerte, tú vas a hacer eso. Y para lo que tú eres más o menos débil, vas a tener ayuda de los otros países para que te puedan traer las mercancías, ¿no? Y todos nos beneficiamos en Y bloque. eso hace, por lo menos yo cuando estaba estudiando, podríamos decir hace más de 15 años, había una propuesta de que se hiciera un bloque latinoamericano, ¿no? Que fuera como una tendencia a lo que la Unión Europea tiene ahorita. Un bloque de México con los países latinoamericanos, en donde efectivamente pudiéramos nosotros ya negociar como bloque, no como México, y no tener la tendencia que tuvimos ahorita con TECMEC, que se firma, no se firma, si quiere lo va a firmar, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede ver para afuera, pero también se tiene que ver lo que uno está haciendo aquí al interior. Justo lo que ella decía. ¿Para qué somos fuertes? En que sí vamos a dar valor A agregado. ver, ¿en qué somos fuertes, A ver, Malca? México es fuerte en... Tengo que puntualizar diferentes cosas. La primera, y ahora respondo tu pregunta. Creo que ante este movimiento de naciones retrayéndose, las ciudades van a apuntalar esta apertura. ¿Por qué? Hay ciudades que tienen economías mucho más fuertes que países. Es más, la Ciudad de México en Latinoamérica es la séptima economía. Eso dice mucho. Bueno, Monterrey dentro de México también, Monterrey ¿no? también, Guadalajara también. Son ciudades muy fuertes. Creo que la tendencia de las ciudades globales que alimentan la economía global es apuntalar este tipo de acuerdos. Ahora, en mi perspectiva muy particular, creo que la apertura nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos comparamos. Hay que ver, antes del TLC, ¿qué sucedía? Pues teníamos productitos mediocrones y cuando tuvimos que competir, pues nos pusimos las pilas. ¿Y ahora qué sí. pila ¿Y qué pusimos, pila eh? pusimos? Tenemos ¡Qué talento! muy buenos productos y hay mucho talento en México. Podemos competir. O los chinos fueron muy inteligentes. Que vengan aquí, que produzcan, vamos a ver, les hacemos la producción, pero fueron abriendo el ojo, fueron aprendiendo. Para innovar, no se innova con voluntad ni diciendo, ay, quiero ser innovador. No, tienes que aprender un proceso y cuando lo aprendes a mejorarlo e innovarlo. Entonces la apertura nos hace bien.
Cerrarnos es una falacia. Al final del día no funcionan estos movimientos de cerrarnos y vernos el ombligo. ¿Por qué? Porque son economías mundiales. Al final del día competimos mundialmente, globalmente. Alimentamos a la economía global con nuestros productos. O sea, pretender proteger la industria está bien, hay que proteger, pero la protegemos de otra forma, en mi opinión. Creo que es más prefiriendo las cosas buenas mexicanas y no las cosas extranjeras necesariamente que son competitivas con los productos mexicanos. Entonces, en base a ello, hay que también aprender a voltear a otros países que son menos fuertes que México. Siempre le queremos entrar al Sansón con las patadas, con Estados Unidos, con Alemania, con todos estos grandes. Pero creo que hay que ver nuestro potencial al sur, con países que tienen Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, y también países asiáticos y del Medio Oriente, en donde sí somos muy competitivos. ¿Qué es lo que México tiene que ofrecerle comercialmente al mundo? ¿En qué somos fuertes? Creatividad, servicios. Somos fuertísimos en servicios. Ajá. Por ejemplo, la Ciudad de México, que es mi sombrero ahora, muy, muy honrosamente, tenemos una vocación de servicios que competimos con quien quieras. Tú ve a un restaurante mexicano y la forma en que te atienden, no te atienden en ningún lugar. Culturalmente, turismo. Tenemos innovación de creatividad. La gente mexicana, nuestro producto fuerte es todo lo que tenga que ver con nuestra creatividad. Estamos produciendo apps interesantes, estamos compitiendo en servicios de una manera muy eficiente. Bueno, la cultura mexicana, ¿qué podemos decir de la cultura mexicana? Ahora lo que nos falta es que nos las tenemos que creer. Aeronáutica. En ese tipo, por ejemplo, de cosas automotriz, intelectuales. Pero hablando de mano de obra, tenemos mano de obra. Por supuesto. Todo lo que son la parte de los estados del norte, que son los que ensamblan y que hacen las autopartes, es una fuerza de trabajo impresionante, que sin ellos la verdad es que las autoparteras no estarían funcionando. Tenemos lo que es Guanajuato, el calzado, tenemos muy buenos Muebles. textiles que probablemente no puedan competir con lo barato que puede ser el textil chino, pero pueden competir porque tenemos telas de primera calidad. O sea, lo que vamos a hacer es el valor agregado, es decir, lo que ella dice, ser demasiado creativos. Si tenemos, no sé, por ejemplo, algodón, pues hacer prendas de algodón que de verdad valgan la pena. Eso pasa. ¿Qué tenemos? Tenemos vainilla. Tenemos café. Aguacate. Tenemos nuez, tenemos aguacate. Yo creo que el agro, o sea, me parece que lo más importante en México es el rubro agroalimentario. Pero nos truncamos, no acabamos la cadena. Es decir, nos quedamos vendiendo aguacates y jitomates. Lo que tenemos que hacer es, hay propiedades del aguacate donde las podemos potenciar y tener otro no tipo de variedad. No es solo colocar en un atlas agroalimentario todo lo que tenemos en México, sino las diversificaciones de ese producto. A ver, el chile, por ejemplo. Con el chile se puede hacer una pintura que sirve para recubrir barcos y que no se peguen los moluscos. Perfecto. Tenemos que evolucionar, ya no vender tanto chile ni tanto aguacate, sino producir productos enteros y de la cadena de valor completa. O sea, no solo vender productos frescos, o sea, eso es una parte de... O baratos, como le dicen, ¿no? Porque muchos dicen, es que en el agro somos muy fuertes. Sí, efectivamente, nosotros somos productores, nosotros los sembramos, nosotros los cultivamos. Pero al final del día, cuando tú haces todo ese proceso, pues es muy barato lo que estás vendiendo. Tendrás que hacer toneladas y toneladas para poderlo exportar y que por lo menos estuvieras estando competitivo, ¿no? Claro. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. QTF. Regresamos. Dicen que las playas de México son únicas, y es cierto, pero también lo son sus rincones coloniales, la modernidad de sus ciudades. Llegó la gran venta digital de Grupo Real Turismo, con las mejores tarifas para hospedarte en todos los destinos de hoteles Quinta Real, Camino Real y Real Inn. Reserva del 28 de marzo al 30 de abril en gruporealturismo.com o en las principales agencias online y viaja hasta el 30 de junio. Gran venta digital de Grupo Real Turismo.
Conque es el evento de cómics y entretenimiento de México. Se lleva a cabo el 3, 4 y 5 de mayo de 2019 en Querétaro. Es el lugar donde interactúan los cómics, la animación, el cine, la televisión y los videojuegos. Venta de boletos en www.conque.mx. Quiero Querétaro. Yo voy Conque. ¿Y tú? Querétaro, orgullo de México. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Líder de opinión en el mundo inmobiliario. Todos los jueves de 10 a 11 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Ven y vive la experiencia en Puebla. Gira de golf Imagen Vector presentada por Mazda. El viernes 26 de abril, la Vista Country Club recibe a los mejores golfistas. Inscripciones en las instalaciones del club en www.imagenradio.com.mx y en www.giradegolfimagenvector.com. Ron La Gloria, el ron de México, invita. Sarp está dispuesto a pagar un precio muy alto. Celal será arrestado, pero entiende que tú también irás a prisión. Con tal de reunir a su familia. ¿Cómo sabes que tu hermano está con vida, Echerde, lunes a viernes, 8:30 p.m. en Imagen Televisión 3.1. Todos somos QTF. Regresamos. Yael Gutiérrez, Malka Nobrigot Kleinman. Ya pude, ¿eh? Bravo, aplauso. Ahora es el Novigrot. Malka, Yael, esto del sargazo, por ejemplo, estos de la manufactura, de la industria automotriz, de la mano de obra, lo que se propone en la administración actual es voltear a ver eso, apoyar eso que está fuerte en México y que no ha sido tan fuerte, ¿o es un doble discurso? ¿Qué se entiende por hacia dónde vamos? Yo desearía que sí. No me queda claro que lo estén pensando así como en innovación. Sería lo mejor para mi punto de vista. Pero yo creo que sí está tomando en cuenta que tienen que meter ideas innovadoras a estos temas, como el poder tener todos los beneficios que el sargazo te pueda dar, ¿no? Me imagino que su discurso sí es un tema para allá, pero lo que sale es un poco el tema de vamos a seguir protegiendo lo que ya conocemos. Textiles, calzado y acero, ¿no? Que es un discurso que hoy es de un vecino que así ha sido, y volteas y dices, bueno, sería el discurso de vamos a protegernos para poder tener este tipo de innovaciones, para poder tener este tipo de inversión y poder sacar más. El discurso que yo he escuchado de esta nueva administración es ahorita lo de los aranceles, y hace poco en campaña el tema de que iba a voltear a los países latinoamericanos a poder tener mayor diversidad de productos. Esperemos que sea para eso, pero tal cual no sé si es para el sargazo, si es para tener mayor innovación de lo del aguacate o del chile. No hay un proyecto tal cual definido. Es decir, las cifras de México son alentadoras en el comercio, en los acuerdos comerciales. A ver, estamos bien posicionados en cuanto a acuerdos y en cuanto al comercio internacional. Eso queda claro. Ahora, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es atar lo que se está haciendo en las escuelas, es decir, la innovación dentro de las escuelas con la industria, la investigación con la industria, y que sean a la par, es decir, lo que necesita la industria que responde la academia, que responda a la academia. Ahora, también hay otra pregunta un poco más fuerte. ¿Qué ha sido para el ciudadano de a pie tener todos estos acuerdos? Y en tanto no respondamos esa pregunta, entonces se le da valor a un discurso de cerrarnos. No queda muy claro. Hemos firmado 14 acuerdos comerciales. Perfecto. Sí han abierto los mercados para comerciantes, claro. Yo lo que veo ahí, Malka, como consumidora, como ama de casa, en fin, que tienes opciones. Tienes muchos tipos de jabones, tienes muchos tipos de shampoo, tienes muchos tipos de manzana, ¿no? Claro. No solo la de Chihuahua, sino tienes en fin. Tienes hoy este colorido de muchas partes del mundo para poder decidir.
A mí me preocuparía tener un jabón, Obvio. un shampoo, un coche, un vidrio, una taza, un lente, un nada. O sea, si hoy la conectividad es la globalización, es estar en contacto con el mundo, no puedes cerrarte al mundo. Creo que el ciudadano de a pie no valoramos nada. Absolutamente. Entrar a un Oxxo, a un 7-Eleven, no estoy diciendo más, no me estoy yendo a una cosa de medicina en donde tú puedas encontrar la robótica y distintos tratamientos para distintas enfermedades gratuitamente en el Seguro Social. No estoy entrando a eso, estoy entrando a un Oxxo. Y a mí me parece que el ciudadano de a pie, la gran respuesta sería que estos tratados de libre comercio nos abrieron esa posibilidad. Absolutamente. Ahora, en ese sentido, no sabemos qué afortunados somos en México hasta que vives en otros países. Por eso te digo, es decir, entrar a yo unos creo que Oxxos, eso no es cuestionable. Es decir, la economía tiene, por ejemplo, en China. Yo estuve en China cuando tenía 10 años, cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años. China era otro país. ¿Cómo era? A ver, no tiene nada que ver. Era una ciudad, primero no había luz pública. La primera vez que fui a China, llegué a un aeropuerto donde dije, adiós, ¿dónde fui a aterrizar? No había luz pública en Beijing. Eran todos estos como barrios que ahorita están cubiertos por los edificios. Lograron, claro que hay una conducción del Estado, no estamos en una premisa similar. El Estado conduce la economía, entonces puede repartir los beneficios comerciales y de producción mucho más a su población. Con el TLC sucedió algo en México. Sí, hubo mucha apertura, es verdad, pero creo que los empresarios industriales también fueron un poco flojitos. ¿Qué quiero decir con eso? Prefirieron ir a buscar piezas a China y a otros lugares para comercializarlas. Muchos más le pusieron un Made in Mexico de una manera medio truculenta. Entonces la producción local pues acabó o no se potenció como tuvo que haber sucedido en los 20 años de TLC, ¿no? Entonces nos encontramos con una realidad que pudo haber dado muchísimos frutos en innovación, en producción local, pero no llegó a ese punto. En cuanto a la variedad, ni lo cuestiono. ¿Por qué no llegó a ese punto, Málaca? Pues también hay que ¿Corrupción? decirlo. Pues corrupción. El Estado, por ejemplo, en otros lugares alienta mucho y guía la producción y con lana también, ¿no? Le pone mucha lana. Y aquí pues hay apoyos, pero no tanto. No, es que es terrible. Porque fíjate, por ejemplo, México, ¿cuántas patentes tendrá al año? Muy pocas. ¿7? Muy pocas. Muy 6. poquitas. Digo, Corea Sí. tiene ¿cuántas? Es 91,000, una locura. algo Sí, así. no somos competitivos en ese sentido. Sin embargo, vemos falta de inyección económica. Esto de CONACYT, de las becas, a mí me preocupa enormemente porque conozco muchas personas que han podido potenciarse a nivel mundial para traerlo a México gracias a esas becas. Totalmente. O sea, ¿cómo le hacemos para que ese tratado de libre comercio que nos costó tanto trabajo firmar, tanto, que para mí Ildefonso Guajardo fue el rockstar, único rockstar del sexenio pasado, que lo logró? ¿Cómo podemos hacer para que eso no se apague, no se nos caiga, no se nos venga abajo? Retomo 2 puntos que ya comentaba. Uno, creo que el costo, efectivamente, y la diversificación o la opción, la tener muchas opciones. Pero no olvidemos que eso pasa solo en ciertas ciudades en México. O sea, Oxxos y entrar a un Oxxo y tener muchas opciones pasa en la Ciudad de México, en Monterrey, en ciudades muy conocidas, pero hay ciudades que ni siquiera tienen eso, ¿no? No, fíjate, perdón, Yael, yo ahí sí, de veras, soy una persona que piso el territorio nacional muy frecuentemente, entiendo lo que dices, a lo mejor no tienes determinadas marcas japonesas en Colima, o sea, lo puedo comprender, pero la diversidad en un súper, en un mercado, es grande. Es muy grande, o sea, es mucho más grande que en la época de cuando mi mamá iba al súper. Yo tengo 2 hijos, soy ama de casa y visito todo mi país, los aeropuertos, por ejemplo, la diversidad que ves en los aeropuertos. Sí estás encontrando una canasta de posibilidades. Mi pregunta es, ¿la canasta de posibilidades que encuentras son de cosas importadas?
Porque casi siempre sí. En una tienda de servicio yo lo que encuentro es... Hijo, yo ya veo zonas bien interesantes de gourmet mexicano. Pero a lo que voy es el punto. O sea, por ejemplo... En acceso a la economía nacional, esos lugares a los que nosotros tenemos acceso, en donde podemos tener muchas opciones y mucha diversificación y muchas otras formas de comprar, no es para todos. Porque no es... Pero te permite, otra vez, incluso en servicios, son de las ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, que tú quieres ir a comer y puedes comer por muy poco o por mucha lana. Pero, por ejemplo, fíjate la diversidad de cosas que hay ya en una tienda de abarrotes. No me estoy refiriendo a nosotras que tenemos la posibilidad de irnos a cualquiera de estos... Pero al punto que voy es casi todo, y ahí sí te lo puedo decir porque yo estuve en esos temas. El 70% de los productos que encuentras en tiendas de cualquier tipo que quieras tiene productos importados. Y son productos importados. Es muy difícil que sean productos no made in México, hechos totalmente en México. Y cuando hablas de tratados de libre comercio, pero lo mismo hablas de puedes decir de proyectos. A ver, vamos a ver. En una economía global, lo que yo decía de las cadenas, pues muy pocos productos tienen puro contenido nacional, ¿eh? Tú ve a Estados Unidos, lo puedes decir lo mismo en cualquier país. La economía global hace que se especializaron diferentes partes de esos productos. Entonces, el contenido puramente nacional, difícilmente veo productos así. Yo la verdad, estoy en completo desacuerdo. Mira, hay una marca que se llama Mi Reina, por ejemplo. Es una marca de tortillas, de distintos tipos de tortillas, y entonces ya llegó a las tostadas. O sea, compite con Salma, con Milpa Real, con la Madre del Muerto. Son un mundo de tostadas, pero también las tostadas que nos traen de Estados Unidos. O sea, la marca Mi Reina llega a Walmart y le dice, bueno, quiero entrar. No te vamos a permitir. ¿Pero por qué no? O sea, puedo estar competitivamente con cualquiera de las otras marcas. No, porque hay traba en dónde te anuncio, porque hay traba cuánto vas a meter, porque hay traba cuánto vas a dejar, porque hay traba. Entonces, y es un producto 100% mexicano. Conozco al dueño, tiene tequilas 100% mexicanos. No les permiten entrar al mercado nacional a competir con los nacionales. Entonces no es un tema, no, con los mismos nacionales y con los internacionales. Entonces, fíjate, ya a veces veo que no es un tema de que falte inyección de comercio, sino de las trabas que te ponen los propios mexicanos frente a productos mexicanos. O las propias cámaras. Cámaras. O sea, está canijo. El malinchismo está de la corneta. Bueno, entonces hay que educar al consumidor a preferir lo local, a preferir lo nacional. Hay muy buenos productos mexicanos que son súper competitivos, compiten con el mejor internacional. En lo que me digas, justamente la apertura de mercado hizo esa dinámica de poder tener, por ejemplo, ves lechugas buenísimas mexicanas, productos frescos, incluso muebles. Oye, pues aprendimos a competir y competimos muy bien. Fíjate, lanzamos una campaña, ahorita para irnos a pausa y regresar, lanzamos una campaña hace tiempo con el despacho de Clemente Cámara, una campaña que se nos ocurrió a Clemente Cámara y a mí, con Zagarpa, de decirle, señores, queremos entrar las mujeres al súper y hombres y ver qué manzana es la de México, qué aguacate es el de México, qué lechuga es la de México. Y entonces yo como consumidora poder decidir, quiero el producto hecho en México. Lanzamos la campaña, fue un exitazo. No pudo durar más porque las otras marcas que no eran mexicanas se agarraban a billetazos a los locales para decir, a mí me pones más bonita, enfrente, hasta adelante. Y entonces el producto mexicano quedaba rezagado. Eso es marketing. Claro. Y mucha inversión de marketing. Pero no, es como este señor del mismo Mi Reina del tequila. Claro. Llega a un establecimiento en Miami a vender su tequila, lo vende increíblemente bien. ¿Qué crees? Se enoja una marca de vodka muy famosa, gringa, pagan $5 millones para estar enfrente y desplazan al tequila. Te quiero comentar un tema que yo Entonces, conocí. ¿qué piensas de esto, no? Te lo comento rapidísimo así. Tuve yo, en el proceso de vida laboral, me toca revisar frijol importado de Estados Unidos. A ver, vamos a una pausa y regresamos con este tema aquí en ¿Qué tal, Fernanda?
estamos en esta plática de acuerdos comerciales que se deriva a esto de a pie que tú decías, Malca, de que, ¿para qué nos funcionan los tratados de libre comercio a nosotros, gente común, corriente, de a pie? Ya el Gutiérrez estabas platicando del frijol negro, ¿no? Sí, el frijol negro que nosotros, bueno, en su momento yo creía que era mexicano. Nos empezamos a revisar de dónde venía, cuál era el origen del frijol, y nos dimos cuenta que venía de una parte de Estados Unidos, que era una universidad que había ya desarrollado más de 130 marcas de frijol, y todo lo importaba a México. Imagínate. Entonces, ese tipo, o sea, lo que me dices de la oportunidad de mercado a los productos nacionales es complicadísima, porque una, entra la fortaleza de la marca. 2, cuánto le invierten al lugar del stand. Y es cierto, o sea, marketing, lo que primero tienes es lo que vas a tener acceso, o lo vas a agarrar, o lo vas a revisar, ¿no? Entonces, eso es punto número 2. Punto número 3, el costo. Es muy caro poder a veces tener productos mexicanos por toda la artesanía que es la producción de estos. Sí, es que fíjate, los vinos mexicanos. Claro. Es el ejemplo máximo, ¿no? Claro. Fíjate, aquí han sucedido unas cosas, Yael, en ese sentido, que cuando se habla de tratados de libre comercio, yo a veces me gustaría platicar lo que ha pasado en ¿Qué tal, Fernanda? Aquí llegaban a anunciar una salsa, Morales o nombre. Le dije, oye, tu salsa es una delicia. ¿Dónde la vendes? Nadie me permite venderla. Por eso vengo a venderla contigo, Fernanda. ¡Qué barbaridad! Le dije al aire, te voy a presentar al dueño de la europea. Y vas a ver si no entra tu salsa a la europea. Verás si no. Fulano de tal, te presento a fulano de tal. Productor de salsas, el de la europea. Hoy, los anaqueles de salsas están importantemente llenos por esta marca. Hasta que no dices te presento fulano con mengano, claro, es que los mexicanos se apoyan. No sabes cuántas marcas conozco que son mexicanas, que son desplazadas por las gringas, por las europeas, por las asiáticas, pero nosotros mismos boicoteamos a los mexicanos. No es un asunto de un tratado de libre comercio. O sea, yo no sé esta administración que quiere poner en la mesa al decir vamos a ayudarnos al ombligo y vamos a vernos el ombligo y dejar de ver el mundo, si esas marcas van a estar alimentando a los mexicanos. Por eso hay que educar al consumidor. También se educó al consumidor en otros países, por ejemplo, a que consuman lo local, a que consuman socialmente, con empresas socialmente responsables. Hay un proceso detrás de Malca, también ¿quién educar es al consumidor? verdaderamente responsable en ese sentido? O sea, ¿quién es un país que sería ejemplo en decir... Ay, híjole, me cuesta ¿no? mucho trabajo responderlo. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses económicos detrás de esto. Pero si los intereses económicos se alinean con lo socialmente responsable, pues es un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, no nos hagamos tontos. Las compañías también sacan un beneficio de plantearse como socialmente responsables, de contribuir a las comunidades, porque eso favorece sus imágenes con consumidores que están educados de otra forma. Ahora, si de otra forma en el sentido de que consumen ese tipo de bienes. Hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos que van a un farmer's market o que van a una economía local, que están prefiriendo quizá frutas y verduras no tan perfectas. Es parte de una visión de nueva, la demanda, ¿no? De una visión nueva, de un consumidor mucho más consciente de lo que hace consumiendo. Y creo que en ese sentido sí hay que reeducar al consumidor a que también ayude a palomear y a incentivar a quienes están haciendo ese círculo perfecto de productores que contribuyen a sus comunidades y que también obtienen un beneficio. Yael, una pregunta. En base a el ejemplo que estabas diciendo del frijol negro. Sí. O sea, en base a que tú piensas que es frijol mexicano, pero descubres que es de una universidad y que hay 130 tipos. O sea, lo que tú podrías plantear hoy en México sería que esos 130 tipos se desarrollen aquí, no allá. Claro, o sea, ¿A eso te refieres? A eso me refiero a que si tú ya sabes para qué eres bueno, lo que ella comentaba, el aguacate, el chile, ¿no? Eso ya lo tienes, eso es producto
100% nacional. ¿Por qué? Porque tú lo plantas, tú lo produces y tú lo cultivas, ¿no? Criterios A, como le dirían los tratados de libre comercio. Ya, nosotros somos ricos en ese tema, pero ¿qué es lo que nos está ganando? El proceso productivo. El proceso productivo, el que nosotros no le estamos poniendo el adicional a que solo sea, no sé, esta simple pluma, ¿no? O sea, por ejemplo, el simple aguacate. Es el simple hecho, ¿por qué no vender guacamole? ¿Por qué no vender las propiedades que el hueso del aguacate tiene? En la piel, en el cabello. Sí, o la cáscara a lo mejor sirve tiene para... que ver algo con marketing. Yo les voy a comentar un poquito la experiencia. Francia ha sido muy efectiva. Desde un marco mucho más de sus programas de televisión, sus programas incluso gubernamentales, de proteger los productos del terruño, como los llaman ellos, ¿no? Le produit du terroir. Si tú ves programas en la televisión, todo está alineado para proteger ese patrimonio arquitectónico, ese patrimonio gastronómico, ese patrimonio de productos. Hay la marca Made in France, que es muy buena y le han metido muchísimo dinero. Hay un programa que se llama Le Carnet de Julie, que va y viaja a todos los lugares en Francia, a todas las regiones, rescata todas las recetas francesas con los productos propios de cada región. Entonces, el consumidor es una forma de educar al consumidor a proteger su patrimonio. Y lo hace de una manera muy efectiva y muy divertida. Entonces, siempre está la tele francesa, los medios franceses, el gobierno, la narrativa, taladreando el mensaje de que vamos a proteger lo nuestro. Y son muy buenos en proteger lo suyo, efectivamente, y en rescatar todos estos productos locales. Algo así deberíamos hacer también aquí. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo también. A mí eso sí me gustaría. Históricamente, y no quisiera que me lincharan la audiencia y cosas así. Lo vamos a considerar. No, perdón. Pero históricamente, ese fue el gran boom de la Alemania nazi. El fortalecer lo tuyo. El por qué tú te eras orgullosamente alemán. Por qué tú eras orgullosamente ario. Al final del día, el discurso en marketing es fuerte. Pero al final del día ese discurso funciona mucho. El vamos a proteger lo nuestro. Ese discurso no a la mala como lo hizo él con tantas ideas. Le pusiste una patina muy interesante al discurso. Pero, o sea, por eso dije, sin querer ser tener un tema fuerte. Vámonos en nivel marketing, no nivel Hitler, no nivel todo lo que él hizo en destrucción. Claro, de la marca alemana, de tecnología. Es lo que tú me estabas comentando ahorita en Francia. Made in Germany. Lo que hizo Brasil con los muebles. Claro. O sea, el non plus ultra de diseño en el mundo por algún momento de la historia de la humanidad, pues resulta que fue Brasil, porque le invirtió enormemente en ese tema y su diseño exportado al mundo era la neta del planeta. Pero es lo que ella comentaba, una educación a consumir lo tuyo. Es parte mucho del mensaje de la mercadotecnia. Por eso decía en un principio, ¿por qué una cosa u otra? ¿Por qué no las dos? O sea, yo sí creo que tiene que haber un impulso muy importante, mercadológicamente hablando, hacia lo hecho en México en serio. Pero que de veras en las tripas de lo hecho en México uno le abra paso a lo hecho en México, porque luego somos bien malinchistas. Sí. O sea, vemos la manzana de Chihuahua y la manzana de California y decimos, pues no, mejor la de acá. Nos pasa muy fácilmente hasta con una nominación que acaba de pasar, ¿no? O sea, ándale, todo ese Oscar, tipo de cosas, claro. El discurso es apoyemos lo nacional, pero al final del día, con tanta diversificación, volteas y dices, mis opciones son miles. Pero tiene un espejo lo que estamos diciendo. El espejo es tener mejores productos mexicanos también que puedan competir a la par, y eso lo hace justamente la apertura. Si tú tienes muy buenos productos mexicanos, no es nada más el consumismo por decir, ay, qué padre lo mexicano, o qué bonitas manzanas. Si son las mejores manzanas mexicanas, mándalo al mundo, sácala al mundo y compite. Una amiga, de veras, tiene tostadas de 7 tipos, una de ajonjolí, son las mejores. No, bueno, pues que las lleve a toda la República, pero que se vaya a Asia. O sea, que se vaya a otras al final partes. del día los proyectos de exportación Exacto. son buenísimos para el exportador mexicano. Ese es el tema. Ese es el punto. Lo que pasa y que está pasando a nivel internacional es cuando llega el producto,
pues muchas veces ya el precio es no competitivo a lo que tiene el otro país. Entonces, pero al final del día, el exportador mexicano lo podría hacer sin problema. Pero hay un tema de acuerdos también. Es decir, somos muy buenos en recibir y nos mandan todas las compañías extranjeras para que nos vendan sus productos. Lo nuestro. Pero nosotros, esa es la primera, y somos muy pocos recíprocos. Decimos, a ver, ¿quieres mandarme tus productos? Perfecto, yo también tengo estos, ahí te van. Ah, ¿no quieres el acuerdo? Ah, pues no. A veces puedes hacerlo cuando hay simetría. Por eso decía en la introducción que hay que voltear a ver a países que podemos competir de una forma mucho más recíproca. Tú ponte al tú por tú con Estados Unidos y pues no va a ser una ecuación muy simétrica. En el punto que decías de recibir, te voy a decir también qué pasa. Estados Unidos es el país que más recaudación en temas de tratados de libre comercio le da a México. Entonces, al final del día, sí te conviene dejar que entren, claro, bajo las reglas específicas de origen que están cumpliendo con ser territorio de Estados Unidos, y pues los analizas, los verificas. Sí, pero yo ahí estoy de acuerdo cobres impuestos. Yo estoy de acuerdo, Yael, con Malca, que México tendría que apretarle un poquito la tuerca a Estados Unidos, como lo de los frijoles. Pero es culpa de México, ¿eh? No sí, siento claro. que es un tema de allá. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? El tema del éxito del rey de la tortilla en Nueva York. Uh-huh. Sin embargo, es solo en Nueva York. O sea, la tortilla que se consume en Estados Unidos es la del Taco Bell. Sí, la tostada que no es tortilla. La que está, es más, ya te venden el taco hecho taco, pues. ¿Por qué México no está en ese mercado? ¿Por qué no está en los anaqueles solamente de Walmart? En un pedacito hay unas tortillitas ahí, tía Rosa, y pues no está mi reina y no están otras tantas. Están las hechas por los gringos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hemos puesto la pila en eso? Sí, no. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, que tiene una población hispana y mexicana muy, muy grande, sí tenemos productos muy bien en el mercado. Que alimenta, sí tenemos, incluso en los supermercados. Encuentras una variedad de chiles impresionante, incluyendo los productos mexicanos. Ahora, en lugares donde no son poblaciones muy hispanas ni familiarizadas, es verdad lo que tú dices. O sea, Kansas, Cúculos, pues no. I don't think so. O sea, solo California. En fin, vamos a una pausa, regresamos con pues un último bloque con Yael Gutiérrez y con Malca Nobrigot, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Regresamos. Nuestro sonido es imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Esto es la pregunta del día. Diputados aprobaron la reforma educativa. ¿Considera que esta permitirá mejorar el sector educativo del país? Llame sin costo al 01800-300 imagen o al 5128-3096 o vía internet www.imagen.com.mx. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Nuestro sonido es imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. #QTF. Si nos acabas de sintonizar, híjole, pues mala noticia, porque llevamos un programa de México y sus acuerdos comerciales increíble, muy, muy bien planteado por Yael Gutiérrez, por Malca Nobrigot Kleinman, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? En donde
Malca puso la batuta diciendo, a ver, sí, pero la pregunta de fondo es cómo los tratados internacionales, no importa el país, cómo nos han favorecido a nosotros consumidores, a los de a pie. Y ahí dio un giro importante en donde entonces la pregunta cabe. De todos los países del mundo, ¿cuáles le han servido más a México en cuanto al consumidor, nosotros de a pie? Yo creo que China, ¿no? Todos. No, todos a su manera quizá. Yo considero que las cifras, o sea, hablando de cifras, las cifras reales y duras, el país que más importa y que nosotros exportamos mercancías es Estados Unidos. Totalmente. Por vecinos. Por vecinos. Y tenemos tratado. El segundo país que mayor importaciones a México tiene sin tratado es China. El tercer país es Canadá. Y de ahí vamos al cuarto, que es Alemania. Entonces, pero con diferencias abismales. Te quiero decir, 70% de los productos que nosotros consumimos con Tratado de Libre Comercio son norteamericanos. Y tenemos 14 acuerdos comerciales. Pero tú hablas de la balanza comercial. Cuando tú preguntas cómo nos ha beneficiado, todos los acuerdos nos benefician en diferentes formas. Pero mi punto al consumidor tal cual es ese. De acuerdo contigo. ¿Cuáles son tus productos que vas a encontrar? De acuerdo contigo. A todos nos beneficia, pero ¿cuáles son los productos que vas a encontrar? La respuesta es esa. El 70% es con Estados Unidos. Absolutamente. Oigan, se me olvidó una tarea con mi hija. Es que yo no soy experta como ustedes, pero me acuerdo que hice una tarea con mi hija, le ayudé a darle explicación de algo que tiene Alemania, que Alemania tiene que producir internamente tanto de los alemanes, no sé cómo se llama esto, que era la tarea. O sea, tienen que producir tanto y tienen que ganar tanto en Alemania in-house, dentro de casa, para entonces luego poder exportar. Y entonces eso es una forma de proteger la industria nacional. ¿Eso es imposible en México? Y también de marca, es decir, Made in Germany la asocias con una calidad, ¿no? Entonces, sí, con seriedad, ¿no? Con seriedad, con calidad, con rectitud, pues. Sí. Entonces, cuando tú proteges tu mercado de esa forma, que no vas a exportar cochinadas, entonces también estás protegiendo una marca de hecho en Alemania. Entonces, lo que garantiza es que tengas productos de buena calidad que tú estás poniendo como es soft power al final del día, es poder pero solo una apreciación súper rápida. El made in, el hecho en, a nivel de tratados de libre comercio, no te da el origen. O sea, tú lo haces, el hecho, tú lo haces. A nivel de tratados, a nivel comercial, el hecho no te dice que efectivamente pueda ser un producto Telecán. ¿A qué voy? Si yo compro un hecho en Estados Unidos, eso no quiere decir que yo lo pueda decir, el Tratado de Libre Comercio lo avala, el Telecán. ¿Cómo? Porque tienes ahí todo un tema de producción, de temas específicos, de reglas. O sea, el hacer algo... A ver, espérenme. Ejemplo. La mezclilla hecha en San Juan del Río. ¿Estamos? Esa mezclilla picudísima mexicana se exporta a Estados Unidos y se hace True Religion. Pero tú compras el pantalón True Religion. Lo compras con origen Telecán. Made in México. Pero no es, o sea, origen, a nivel comercial y en tratados, origen, lo que le da origen a una mercancía no es el hecho. O sea, no es la mezclilla. El hecho es la producción. Pero lo que le da el valor agregado al True Religion es el que le pongas la marca de True Religion, el que le pongas la etiqueta. Te lo pongo así tan fácil. Por ejemplo, una marca de ropa súper famosa, ¿no? Dila. Zara. Perfecto. Inditex, ¿no? Ellos son, si ves la marca, la Zara. etiqueta dice hecho en Vietnam, hecho en Hong Kong, hecho en cualquier otra parte. Pero tú dices, es Zara. Y Zara, la marca es española. Creerías que las mercancías son españolas, porque es la marca. Pero Inditex tiene cada fábrica en cada país. Sí, pero ellos ellos muchas veces lo que ha pasado es, aplican un tratado de libre comercio, que es el Telequem, y dicen, tienen origen de la Unión Europea. Exacto. Aunque la mercancía se haya hecho en Vietnam.
Eso es lo que quería yo por el contenido. Claro, contenido, pero el punto es, el que tú te hagas un made in no te quiere decir que a nivel comercial sea el producto tal cual. No hablaba necesariamente. Tu punto es buenísimo y creo que Híjole, la clarificación es genial. Tienen que regresar al made in. No, pero lo que tú, respondiendo un poco a lo que tú planteabas, de por qué protegen que tengas que tener una cifra comercial y una calidad de producto antes de que puedas salir a exportar, responde un poco porque el consumidor sí ve estas marcas que tienen sus características y responde a esas marcas, como tú bien lo dijiste. Por ejemplo, si tú le preguntas rápidamente a una persona en la calle, alguien de a pie, Made in China, dime, ¿qué es lo primero que piensas en Made in China? Tenis o calidad, más o menos, ¿no? Sí. Aunque tienen muy buenos productos. Tianguis. Made in China, tianguis. Sí. Entonces, o sea, esas etiquetas se las ponemos, o el consumidor se las pone muy rápido a los productos. Lo que tú dices... Sí, no vas a decir Made in Germany, vas a decir pirata. ¿no? O dices Zara, español. No te pones a pensar qué hay de atrás necesariamente. El marketing es muy importante en este tipo de productos. Sí, el punto es, el hecho en te da el tema de qué calidad vas a tener. Yo lo que podría decir es, ¿qué reputación quieres tú tener como país? ¿Y cuál tenemos en ciertas mercancías, en el tequila, el mezcal? No, claro, pero o sea, por ejemplo, a nivel internacional y fuerte, la artesanía, la talavera, todo ese tipo de cosas. Sí, pero no están los zapatos en otras partes del mundo. Claro, deberían. No. Pero si buscamos productores de zapatos nacionales, seguro te puedo jurar que el producto y la calidad es mucho mejor o se puede competir con un producto italiano. Queda sin problema. Además, en mercados, por ejemplo, del sur, de países del sur, sí tenemos productos mexicanos. Y sí tenemos calzado y sí tenemos ropa. Sí, pero al final pensemos en que lo que decía Fernanda, el hecho en China, ¿qué piensas? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al interior del país, que nuestras producciones, no solamente de productos así esporádicos, sí, como el aguacate del Super Bowl, sino de orgullo. Otras cosas mucho más diversas, tener el orgullo de decir, es mexicano. La joyería. Made in México, claro. El diseño. ¿Sabes que la Ciudad de México fue nombrada ciudad innovadora en diseño? Es que ahí es cuando UNESCO. me da el telele. Entonces, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, no se cuelguen joyas. Pues, ¿qué te diría la Cámara de Comercio y Joyería de Guadalajara? O sea, pues no que estamos viendo lo nuestro, no que estamos viendo para adentro. O sea, son las incongruencias que digo, ¿quién establece esto? ¿Quién le va a dar sentido al Made in México? ¿Bajo qué óptica? ¿En dónde nos vamos a hacer fuertes en el comercio? ¿Dónde no nos va a aplastar el de al lado a pesar de tener un tratado en donde yo estoy de acuerdo con Malca, en donde deberíamos de cobrarle lo mismo que nos manda? Es decir, mandarle lo mismo, pues. Y no siento que haya ese equilibrio. A veces no podemos tampoco, ¿eh? A veces tenemos que... No todas las relaciones son simétricas, son asimétricas muchas. Entonces, entre que... Bueno, y están basadas un poco en que yo te mando lo mejor que yo tengo y tú me mandas lo mejor que tú tienes. Entonces... Pero eso es lo de bloque que hablabas en un principio del programa, que ojalá se desarrolle en México. Digo, la tendencia lógica sería de competir en bloque. Y competir en igualdad de circunstancias, ¿no? Pero pues lo que ella decía era, queremos siempre estar con los super wow, y ¿por qué no voltear a los que estamos hablando de las mismas economías, tal vez de los mismos problemas sociales, políticos, o sea, mucho ese tipo de cosas con países que efectivamente vas a competir al tú por tú, ¿no? O sea, yo voy a correr 100 metros, pero quiero correr con uno que ya hace que hace un maratón. Está complicadísimo. No, pues no. Él ya hace maratón, yo voy a correr 100 metros. Ese es el punto que deberíamos nosotros y pensar la misma industria, el gobierno, las empresas, empezar a hacer bloques con lo mismo que nosotros tenemos. O si entras en relaciones asimétricas, aprende. Claro. Que las uses para subir tus productos de calidad, para aprender y para llevarlos en algún momento, en 10, 20 años, a otro nivel, donde ya puedes competir. Pues me dirán el huevo y quién lo puso, pero yo les digo una cosa, ustedes deberían de ser las secretarias de Comercio de México, porque la secretaria que nos representa es una vergüenza. No, mira, yo lo que sí los quisiera invitar es la empresa que orgullosamente de trabajo, que se llama SGS de México,
nosotros hacemos muchos, lo que tú hacías, presentar, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que en el tema de comercio exterior, el exportador estaba muy mal ubicado en qué era lo que tenía que cumplir, requisitos, tal cosa. Entonces yo los invito a que se metan a la página y revisen, y cualquier cosa que tengan circunstancias de un problema para poder exportar o cuál es el arancel que me tocaría, que lo revisen. O sea, nosotros hacemos webinars gratis explicando cómo pueden exportar aguacate. Yo lo hice, yo les expliqué paso por paso de cómo tendrían que haber exportado aguacate, pues denos los datos, calzado. Maika. Bueno, ya si estás anunciando, yo también hago Sí, un claro, anuncio. por supuesto. Falta mucho conocimiento. A ver, por ejemplo, va a haber un evento muy interesante que estamos organizando desde la Secretaría de Desarrollo Económico para promover justamente la innovación, la creatividad y el liderazgo de productos de la Ciudad de México. De productos y servicios. Está en lo que te podamos ayudar aquí. Encantada, ¿Qué tal, encantada, Fernanda, por favor. Esto va justamente, 90% de la economía de la ciudad es de pymes y mipymes. Entonces, lo que queremos es, por una parte, darle visibilidad a las pymes y mipymes que están innovando y que están haciendo las cosas genialmente. Uh-huh. Y por otra parte, a los aspiracionales, enseñarles que sí se puede. Y como tú dices, hay que vincularse. La vinculación es muy importante. A ver, tú estás haciendo esto, tienes estos problemas que tienes que solventar. Te ayudo. Pues aquí están y te ayudamos. ¿Cuándo es el evento? Es en octubre. Está contemplado para el 27-28 de octubre. Considéranos Encantada. a Yael Gutiérrez, Sí, considérame a mí, de Mucho, verdad, venga, mucho gusto, gracias, las presento. gracias. Mira, es Malca y es Yael. No, es que es una Júntense, cadena de valor. júntense, O sea, al de final verdad, del día la júntense. producción te lleva una logística, y la logística a veces te Júntense. sale más caro que una producción. Entonces, Y a yo tus aquí tengo, órdenes. no saben, bueno, pues les doy un espacio a los mexicanos rifados todos los días, que me traen productos, que me traen ideas. Conozco mucha gente que de verdad el decirle te presento, les ha cambiado todo pues el presente y el futuro. O sea, entiendo eso de vernos el ombligo, que creo que va por donde las tres estamos de acuerdo frente al público que nos escucha. Pero también no podemos cerrar las puertas a otros lados. Claro. Pues hacemos eso desde SEDECO, vinculamos. Esa es nuestra función principal. Y también vinculamos con lo internacional. Mi función es buscar oportunidades No, pues te felicito, internacionalmente para justamente llevar a productores y gente que está creando buenos productos al extranjero y que tenga mejores oportunidades y exposure. No, pues yo les agradezco como creen, muchísimo. Gracias. Gracias por estar aquí, Yael Gutiérrez. ti. Gracias, Malca, por acompañarnos. Yo a ti, gracias. De verdad, con mucho cariño. Y nos vemos para el Made in, ¿sí? ¿Les parece? Encantada. Made in México, Made in Italy, Made in la Madre del Muerto. Lo platicamos. ¿Les Sobre parece? todo la Madre del Muerto. Sobre todo la Madre del Muerto. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mi querido Emilio Valles Vidrio, qué gusto saludarte en este jueves, como siempre, colaborador, una persona muy importante en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Además de colaborador, pues creo que tienes la responsabilidad junto con la productora más grande de todo esto. Ella producir, Avid Gutiérrez, y tú, la agenda y el contenido. La agenda, los invitados, la coordinación de todo. Es una locura todo lo que te toca. Gracias por estar Fer. aquí Al contrario. en ¿Qué tal, Fernanda? Quiero de verdad reconocerte y decirte, eres una pieza fundamental. Lenguaje inclusivo. Ay, híjole. Vamos a empezar a pelearnos. Yo creo que lo que te iba a decir, vamos a empezar a debatir este tema, que ha sido uno de los temas que se puso en boga en el 2018, viene desde más atrás, pero en 2018 tomó una gran relevancia por el hecho de que empezaron a abrirse mucho más espacios y empezaron a tomarse más en consideración, y que de alguna manera ha sido y es un tema de análisis en torno a lo que está pasando en este. Es un tema que por momentos llegó a olvidarse por las miles de circunstancias que se estaban viviendo, sobre todo en cuanto a las cuestiones económicas y políticas que se estaban ajustando a nivel mundial. Pero resulta que apenas el pasado, entre el 27 y 30 de marzo, se llevó a cabo un evento importante, el Congreso Internacional de la Lengua Española. Y resulta que allí el rey de España, Felipe
VI remarcó en este discurso inaugural el espíritu inclusivo del Congreso, pero él se refería fundamentalmente a esta proyección en campos tan vastos como la cultura, la educación, la tecnología, el emprendimiento, el empoderamiento de los sectores desafortunados, en este caso también hablando de las mujeres, sin duda alguna, y pues todo parecía que iba relacionado con eso, pero algunos invitados, algunos especialistas, algunos escritores, especialistas de la lengua, pues sacaron el tema y comenzó el asunto del debate. ¿En qué momento la Real Academia de la Lengua Española iba a reconocer este lenguaje inclusivo e iba ya prácticamente a evitar el lenguaje machista? El tema, cuando se puso allí, es que precisamente, pues ante esta situación, Santiago Muñoz, el presidente de la Real Academia de la Lengua Española, pues dijo, en este momento no se puede imponer una manera de hablar por decreto. Ese es un hecho fundamental que efectivamente se está revisando, se está determinando y va a pasar todavía algún tiempo en el cual realmente nosotros nos podamos involucrar y determinar en qué momento se está hablando de un lenguaje sexista o un lenguaje no inclusivo, pero por el momento todavía no se puede hacer una determinación. Esta postura, que fue de alguna forma moderada y abierta al reclamo a la vez, es la que parece ir ganando terreno en distintos ámbitos, en que sí, se va a considerar un lenguaje inclusivo, pero será eventualmente y gradualmente. Ya existe, por cierto, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en cooperación con la Secretaría de Gestión Institucional de esa propia universidad, un manual justo hablando de un lenguaje inclusivo y de cómo se tendría entonces que expresar este lenguaje en todo el ámbito universitario, no solamente en Córdoba, sino prácticamente en toda España, y que este manual se traslade a las diferentes dependencias gubernamentales, al gobierno español, pero además también a la policía, a las empresas, y que prácticamente se vea ya como una medida que se tenga que intensificar y tomar en consideración a partir de este 2019. ¿Qué toma en consideración este supuesto lenguaje inclusivo? Pues la letra E, es decir, que en vez de decir todos y todas, hablemos de todes. Ay, no, Emilio, ¿por qué llega? ¿Qué está pasando? No le sé, pero ¿sabes quién podría tener realmente un buen lenguaje inclusivo? El perro Bermúdez, ¿no? Así. Todes. O sea, sí, todes, unes, en vez de unos. Oye, que habrá unas. salido a raíz del arroba, ¿no? Sí. Es decir, el todas y todos se escribía con arroba la A. Ajá. Y incluso se llegó a proponer a la X. A la espantosa X, para que entonces... pero ante la dificultad de la pronunciación lectura, claro. Y todo, dijeron, no, a ver, mejor utilicemos a la letra E como neutro y que de alguna manera forme ya prácticamente parte de este lenguaje inclusivo en el cual hagamos referencia cuando estamos indicando el tema del género. El tema... Y el punto es que no a todos les cayó muy bien. Dicen que tendría que ser otro debate en cuanto a la reivindicación en la forma en cómo se construye una lengua sin caer en los desdoblamientos cuyo uso precisamente la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ya desaconsejó. Dice que son muy artificiosos e innecesarios. ¿Y a qué me refiero con estos desdoblamientos? Como los que utilizaba Fox, de niños y niñas, ellas y ellos, entonces que le dijeron no, termina siendo todavía más discriminativo el tener que hablar en estos desdoblamientos. Entonces nosotros proponemos el tema de que sea la letra E la que empiece a sustituir en la cuestión de género, en vez de utilizar O la letra A. Pero, pues evidentemente hay quienes tampoco están de acuerdo. El mismo Mario Vargas Llosa en este encuentro señaló que este llamado lenguaje inclusivo prácticamente es una especie de aberración que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer. Porque dice él, no es el lenguaje el que discrimina a la mujer,
Son las acciones las que empiezan a determinar esta discriminación de la mujer. Y el hecho de que cambies una letra, sí o no, prácticamente no hace a un país o a una nación más incluyente o más inclusivo. Entonces, prácticamente esto ni es la solución, ni es lo que estamos buscando. Y lo peor de las que se está prostituyendo un debate y se está generando un desafortunado confrontación en el lenguaje que prácticamente se estudia año con año de palabras o términos que se tienen que utilizar. No para esto aquí. El compromiso del Congreso fue, vamos durante este 2019 lo vamos a llevar a varios foros. Argentina, Chile, Colombia, ya prácticamente ya lo están abriendo, este debate para que efectivamente unes se sustituya de unos y unas, todes en vez de todas y todos, y que prácticamente la pregunta allí es, ¿esto tiene realmente una fuerza suficiente como para evidentemente creer que se está tomando en consideración a las mujeres? Esa sería la pregunta. Y por supuesto, pues hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. El tema es que no se puede generar un cambio a la fuerza, es lo que dice la RAE. Si a mí dicen todos, no me siento excluida. No, la verdad, digo, me van a decir, ay, que la RAE, que estás loca, que claro, tu vieja exclusiva. No me siento lejos o que no formo parte. No me ofende. Nosotros. Pues nosotros. Nosotres. Por eso, pero si no dices nosotras, pues nosotros. O sea, nosotros. O sea, yo a la productora le diría nosotros. O todos nosotros. O sea, no le veo. Siento que es detenernos verdaderamente en cosas que. Mira, si tuviéramos el lenguaje, si no tuviéramos nada que hacer, entonces el lenguaje tendría en ese sentido pues una cabida. Pero tenemos tanto que resolver atrás de todas estas pérdidas de tiempo y tantas hipocresías y dobles morales y que sí tienen que ver con un tema inclusivo, que el odes, odos, odas, pues da igual. Fíjate que esto, de lo que tú también estás señalando, conforma también no solamente un lenguaje de lo que hablan estas personas que quieren que se cambie el tema del uso de la E en vez de la O o de la A, también en temas de profesiones, porque ahí empezó parte de este movimiento del hecho de decir que por qué tendríamos que decir ingeniero y también ingeniera, ¿no? Que ahí hablábamos de hace... Doctora, por ¿se acuerdan aquella anécdota que fue lo que causó, ¿no? Que el papá había muerto. Uh-huh. El papá doctor había muerto, pero entonces había llegado el doctor a operarlo al niño. Uh-huh. En el accidente, y dijeron, ¿pero cómo? Resuelve esta encrucijada tan... No, se te van a fundir el cerebro. Pues es que la mamá era doctora también. O será doctor. Uh-huh. Eso que llegó a operar. Entonces, ahí claro es que no pensaron en las mujeres y entonces por eso nadie lo puede contestar. Ay, no, Emilio. Y entonces, decían algunos especialistas en torno a la misma lengua, los estudiosos de la lengua, bueno, vamos a pensar que entonces se tenga que utilizar doctor, doctora, ingeniero, ingeniera, abogado, abogada. Y dice, y en esto totalmente estoy de acuerdo. Y decía este investigador, que no me acuerdo su nombre, decía, y cuando yo me siento ofendido, cuando me digan que yo soy un violinista, ¿me van a decir violinisto? Pues periodista. Entonces dice, yo me digo periodista. Y dice, ahí es donde... Sí, pues periodista, pues que da igual. Ahí es donde entra, decía él, el tema en el que parece que se está hablando de un vacío innecesario. Bueno, ¿saben qué me dijo una prostituta? Tal cual, ¿eh? Ay, no, mi señorita Fernanda. A mí que me sigan diciendo puta. Porque los señores no han encontrado el lenguaje distinto, ¿eh? Eso de sexo, quién sabe qué, o servirle de la no sé qué, o prostituir. No, a mí puta, que me entiendan como puta, porque si no los señores no me van a contratar. Bueno, pues
Pues ahí está la otra parte. Por cierto que la RAE ya aprobó que ya puedes utilizar esta palabra como la magnificación de algo interesante sin que sea algo ofensivo. La es puta. decir, sí. Sí. La puta madre. Más bien el puto. Así como decir... O sea, puto ya se puede usar. Ya se puede usar, pero no de manera ofensivo, sino como decir, no, sí, eso es ofensivo, pero sí como una cuestión de magnificencia, de decir, puto color. Entonces, estuvo muy fregón. O sea, realmente entiendes que es, qué buen color. O sea, así, en ese término, Podrías poner otro ejemplo. Puto color. Sí, o sea, esto exacto. Ya se puede decir. Sí, y entonces lo que tú les estás dando a entender es como decir, es un gran color, o sea, es magnificar el hecho, decir, puto coche. Ajá, o sea, puto coche. Está muy bien. Ay, estoy llorando. Eso y sus derivados, así igual puedes decir, putazo color, putazo color. Y entonces ya es de, o sea, lo que estoy diciendo es que, wow, es un colorazo. Wow. Está tremendo Boca tu color. abierta, Sí. sí, pulgares levantados. Sí, exacto. O sea, sí, en esos términos. Pero fíjate, si en México dijéramos puto color, sería pinche color. Perdóname. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Aquí no sería algo padre. Sí, en España es eso. En España es de puto saco, puto saco que traes. No, aquí dices puto saco y el saco está roto, o algo tiene, o está en una mancha, o está sucio. Perdón que estemos usando. O quién sabe, también lo puede decir. Cuando alguien me diga, ay, puto saco, le voy a decir, ¿qué se ve muy, muy gay o qué? ¿Ves? ¿No? Pero esa es ahí la ofensa de le puto. Exacto, por eso te digo, todavía no estamos como preparados para No te estoy diciendo, por eso la puta me dice, no, mi señorita Fernanda. A mí que me digan, porque si no mis clientes se confunden. No me anden cambiando porque yo le decía, bueno, ¿qué te parece este término de sexo servidora? ¿Qué? ¿Servidora de...? No, señorita Fernanda, yo soy puto. No, a mí no me lo cambien, mis clientes no entienden. Ah, bueno, pues alégale. Pues sí. Ajá. En eso tiene razón. Hasta mañana. Hasta mañana. No, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Regresamos. Nuestra mexicana rifada el día de hoy, Isabel Sierra Arenas, nadadora. Terminaste el canal de La Mancha, el canal de Catalina, el de, Manhattan Island, que no es canal, pero pues te metiste ahí a un nado bárbaro de 48.5 kilómetros. Comenzaste a nadar a los 5 años, pero además no puedes venir más acompañada, mejor acompañada con tu mamá. Sí. Qué gusto, Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Cuando yo te digo mexicana rifada, ¿cómo te la has rifado? Pues creo que sí me la he rifado, ¿no? En todos los sentidos. No solamente en la natación, creo que también en todas las facetas nosotros tenemos esa capacidad de pues ser fuertes, de salir adelante, de ir contracorriente en el mar en este caso, pero también pues muchas situaciones en nuestra vida que son obstáculos que hay que tener que superar, ¿no? Que tenemos que superar. Isabel, la mayor parte de las personas, una cantidad importante, aprende a nadar de chavos. Sí. Aprendes a nadar a los 2, 3 años, 4, 5, en fin. ¿Qué te hace a ti quedarte en la natación? A diferencia de todos los que aprendieron a nadar y nadaban desde esa edad. Sí. Pues mira, empecé, muy chiquita y tuve la fortuna de participar en nado sincronizado como seleccionada nacional, en campeonatos centroamericanos, en un mundial incluso, y también fui seleccionada de primera fuerza. Pero bueno, desafortunadamente por algunas situaciones un poco ajenas a mí en el deporte, se deshizo la selección y yo me retiré un tiempo. Sin embargo, lo retomé pues con todo este tema de la salud, física, mental, y sobre todo que también pasé por una situación personal un poquito difícil. Y entonces en este intento como de volver a encontrarme, de reforzarme, de buscar cosas nuevas, descubrí el tema de las aguas abiertas. Y bueno, pues siento que de ahí soy, ¿no? Me gusta mucho, soy un poquito intensa, entreno bastantes kilómetros,
Entonces, las aguas abiertas son de mucha resistencia. Creo que eso es lo que a mí me mantiene nadando, ¿no? Que se requiere de mucha resistencia, de mucho tiempo, de nadar muchas horas y pues de estar contigo también mucho tiempo. ¿Qué sigue? ¿A dónde vas a nadar ahora? ¿A qué canal te vas a ir a meter? Pues ahorita estoy como todavía disfrutando un poco de la Triple Corona, que es un reto bastante importante. De las aguas abiertas es uno de los más importantes. Y pues ahorita tratando de ver para dónde, ¿no? También me gustaría, pues hay muchos mares que nadar, hay muchos mares que cruzar. Me encantaría hacer uno que se llama Molokai, que está en Hawái, exactamente. Ay, son 40 kilómetros. Y como el agua no es tan fría... ese lo vas a hacer muy fácil. Pues ojalá. Padre, porque ese, fíjate, el otro te estás hablando de agua helada. Helada, sí. De 48.5 kilómetros. No, hombre, 40 es nada y tibia menos. Pues depende, ¿no? Las condiciones siempre retan y siempre hay que estar preparados para todo. Pero sí, el tema del agua fría es algo bastante importante a considerar cuando vas a hacer un reto, ¿no? En el canal, pues, para el canal de La Mancha sí tuve que subir bastante de peso y ahorita pues ya estoy tratando de recuperar. Necesitas grasa, ¿verdad? Sí, en el cuerpo. Grasa. Y grasa, o sea, no músculo, grasita que te haga calorcito mientras estás en esas temperaturas. Es importante. No, los animales. No, lo que te debes encontrar en el camino. Sí. Pues la verdad es que híjole, no piensas mucho en eso. No tienes tiempo para. No es parte de la preparación pensar en eso. Pues al contrario, es no pensarlo. Sí, o sea, sabes que el riesgo está, que ahí va, que eso existe, ¿no? Pero no puedes dejarte llevar o bloquearte por algo así, porque el miedo, pues, te podría pues, ir en contra contra. La vida, por supuesto. Isabel Sierra Arenas, regresa al micrófono, por favor, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Nadadora, estaremos muy pendientes de ti. Mis respetos, Muchas gracias. Mis respetos, como en la vida, Isabel. Muchas gracias. A prepararse y a enfrentar la vida y a rifártela y a darle duro. Así es. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.